Después de muchos años en silencio, a sus 70 años, Michael Anthony, el bajista original de la legendaria banda Van Halen, rompió el silencio, y lo que contó dejó a todos sorprendidos. Reveló la verdad de por qué dejó la banda y cómo era su relación con Eddie. Puede que esto te choque, pero tienes que escucharlo. Michael descubrió su amor por la música desde pequeño, gracias a su padre que tocaba la trompeta. Inspirado en él, Michael también aprendió a tocar la trompeta cuando era niño. La música era parte de la vida familiar y eso lo marcó profundamente. Nació en Chicago, Illinois, pero su familia se mudó varias veces hasta que en 1966 se instalaron definitivamente en Arcadia, California, justo al lado de Pasadena, la ciudad natal de los hermanos Van Halen, Alex y Eddie. Ese cambio sería clave en su destino musical. Durante sus años de escuela, Michael se interesó tanto por la música como por los deportes. Entre 1967 y 1969 asistió a Dana Junior High, donde se unió a la banda escolar y ahí siguió perfeccionando su talento musical. Al mismo tiempo practicaba atletismo y jugaba béisbol como receptor. Tenía madera de deportista, pero su pasión por la música se volvió cada vez más fuerte hasta que decidió dejar los deportes a un lado y dedicarse completamente a los instrumentos. En la secundaria ya había tomado una decisión clara. Quería ser músico. Pasaba horas practicando, perfeccionando su técnica. Esa dedicación lo fue preparando para un futuro dentro del mundo musical. Se graduó en 1972 en Arcadia High School y no tardó mucho en cruzarse con Alex y Eddie Van Halen. Pero antes de unirse a ellos, vivió una etapa que nadie podría haber previsto. De adolescente quiso aprender guitarra, pero como todos sus amigos ya tocaban la guitarra o la batería, decidió probar algo diferente, el bajo eléctrico. Un amigo, Mike Hershey, le regaló una guitarra Fender Mustang. Michael simplemente le quitó las cuerdas más agudas y la convirtió en un bajo. Poco después, su padre le compró un bajo estilo Fender Precision junto con un amplificador Gibson. Por fin tenía un equipo más serio para practicar. Admiraba a grandes bajistas como Jack Bruce de Cream, Jack Paul Jones de Led Zeppelin y Harvey Brooks de Electric Flag. Estudiaba cómo tocaban, los analizaba y con el tiempo fue creando su propio estilo. Aunque era zurdo, aprendió a tocar como diestro, lo cual lo hacía aún más único como músico. Su camino musical comenzó con una banda llamada Poverty's Children. Después pasó por varios grupos más como Black Opal Balls y Snake. Esta última fue clave en su carrera. Snake era un trío donde él no solo tocaba el bajo, sino que también era vocalista principal. Tocaban versiones de bandas populares, pero también hacían sus propias canciones. En esos tiempos, Snake coincidía en muchos conciertos con Mammoth, la banda inicial de los hermanos Van Halen. En una de esas presentaciones, Snake fue telonero de Mammoth en un show en la escuela secundaria de Pasadena. Esa noche Mammoth tuvo un gran problema. Su sistema de sonido falló. Sin pensarlo dos veces, Michael les prestó el equipo de Snake para que pudieran seguir tocando. Lo que él no sabía era que ese pequeño gesto lo llevaría a ser parte de la historia del rock. Su talento y su generosidad no pasaron desapercibidos. Poco después fue invitado a unirse a Mammoth, ya que estaba cambiando de rumbo y de nombre. Mientras estudiaba música en Pasadena City College, Michael se volvió a encontrar con Eddie Van Halen, que también asistía allí. Justo en ese momento, la banda de los hermanos se encontraba en plena transformación, y ahí comenzó todo. Michael Anthony no solo se convirtió en el bajista de Van Halen, se convirtió en una pieza esencial de una de las bandas más icónicas del rock. Pero la historia no fue siempre color de rosa. Años después, las tensiones, los egos y los conflictos lo llevarían a un lugar inesperado. Y hoy, a los 70 años, está listo para contar lo que realmente pasó. En ese momento, la banda de los hermanos Van Halen pasaban por un cambio importante. Su bajista Mark Stone había dejado el grupo, así que necesitaban un reemplazo urgente. Fue entonces cuando Eddie y Alex invitaron a Michael Anthony a una sesión de prueba. Querían ver si tenía lo necesario para unirse a ellos. Michael ya los había escuchado
escuchado tocar antes, pero estar ahí, en vivo, viéndolos juntos, fue otra cosa. La energía, la precisión, el talento que desprendían lo dejaron sin palabras. Supo en ese instante que no era una banda cualquiera. Era algo especial. Después de tocar juntos, no hubo dudas. Los hermanos Van Halen le pidieron directamente que se uniera al grupo. Algunos dicen que Michael habló primero con su compañero de banda en Snake, el guitarrista Tony Cajano, para pedirle consejo. Según la historia, Cajano le dijo que tocar con Eddie, quien ya era considerado un genio de la guitarra, sería un gran paso. Pero años después, Michael aclaró en su propia página web que eso nunca pasó, que no hubo dudas ni consultas, aceptó la oferta en el acto. En ese entonces, Michael pensaba seguir estudiando en una universidad en Santa Bárbara después de terminar en Pasadena City College, pero cuando entró a la banda todo cambió. Su compromiso con Van Halen fue tan grande que abandonó sus estudios. Le faltaba poco para terminar su carrera, pero no le importó. Decidió dejarlo todo y enfocarse al 100% en la música, una decisión que más adelante le traería más recompensas de las que jamás pudo imaginar. En 1974, Eddie Van Halen, Alex Van Halen, David Lee Roth y Michael Anthony se convirtieron oficialmente en Van Halen. Antes se llamaban Mammoth, pero descubrieron que ya había otra banda con ese nombre, así que lo cambiaron. Empezaron a tocar sin descanso en bares y clubes de Los Ángeles y West Hollywood. Lo daban todo en cada show. Fue entonces cuando alguien muy especial los notó. Gene Simmons, el bajista de Kiss. Él los ayudó a grabar un demo de 29 canciones. La gran oportunidad llegó en 1977, cuando firmaron contrato con Warner Bros. Y el 10 de febrero de 1978 lanzaron su primer álbum, Van Halen. Ese disco les presentó al mundo y nada volvió a ser igual. Al principio Michael era un miembro completo del grupo. Tenía derechos al 20% de todo, ganancias, deudas y hasta lo que se vendía en mercancía. El manager del grupo, Noel Monk, también estaba incluido en ese reparto, pero las cosas empezaron a torcerse en 1984. Durante la gira del disco en 1984, David Lee Roth y los hermanos Van Halen presionaron a Michael para que firmara un acuerdo, uno que lo dejaba fuera de todas las ganancias futuras por derechos de autor. Y no solo eso, el contrato se aplicaba retroactivamente, lo que significaba que también perdía su parte de 1984, uno de los discos más exitosos de la banda. Según Noel Monk, fue una injusticia total. Dijo que si él hubiera estado en los zapatos de Michael, jamás habría aceptado, que habría abandonado el escenario esa misma noche como protesta. Pero Michael no discutió, simplemente firmó los papeles y perdió millones de dólares, mientras los otros tres lo miraban desde arriba. A pesar de todo, se quedó en la banda por muchos años más. Entre 1978 y 1998, Van Halen lanzó 11 álbumes de estudio, un disco en vivo en 1993 y 2 recopilatorios de grandes éxitos. Michael también apoyó a otros músicos, como su propio hermano Bobby Lee, ayudando a producir un demo para su banda Asylum Suite en 1988. Desde 1996 ya se empezaban a oír rumores de que Michael había sido despedido de Van Halen, pero él seguía tocando con ellos. Nunca lo confirmaban ni lo negaban. Los rumores lo perseguían año tras año, hasta que finalmente, tras la gira de reunión con Sammy Hagar en 2004, Michael dejó la banda para siempre. La verdad es que su rol en la banda ya había ido perdiendo fuerza desde mucho antes. En el disco de Van Halen 3, lanzado en 1998, su participación fue mínima. Solo tocó el bajo en 3 canciones. Eddie Van Halen se encargó de grabar el bajo en otras 6. Aún así, Michael seguía apareciendo como coautor en los créditos. Después del lanzamiento del álbum, acompañó al grupo en la gira de 1998 y seguía siendo mencionado en anuncios oficiales. También formó parte de varios intentos de reunión con David Lee Roth en 1996, 2000 y 2001.
2001. De hecho, en las últimas de esas reuniones nacieron las primeras versiones de algunas canciones que más tarde formarían parte del disco A Different Kind of True. Después de años de rumores, silencios incómodos y cambios dentro del grupo, Michael Anthony terminó alejándose de Van Halen de forma definitiva. Aunque oficialmente su salida ocurrió después de la gira de 2004 con Sammy Hagar, la verdad es que lo habían ido apartando lentamente desde mucho antes. En los ensayos ya no lo consultaban, en las decisiones creativas su opinión era ignorada, y en el estudio ni siquiera lo llamaban para grabar. Era como si lo mantuvieran solo por compromiso, pero sin querer que realmente estuviera allí. Michael, siempre leal, seguía cumpliendo con su parte, pero sentía, y con razón, que ya no era bienvenido. El punto de quiebre final llegó en 2006 cuando la banda anunció una reunión, pero esta vez sin Michael. Su lugar lo ocupó Wolfgang Van Halen, el hijo de Eddie, que en ese momento solo tenía 15 años. Michael se enteró de esta decisión no por una llamada ni una reunión, sino por la prensa. Ni siquiera se tomaron el tiempo de avisarle personalmente. Fue un golpe duro. Después de décadas de lealtad, de dejar dinero sobre la mesa, de aguantar desplantes y decisiones injustas, así era como lo reemplazaban. Pero Michael no se detuvo. En lugar de quedarse atrapado en el resentimiento, decidió seguir haciendo lo que amaba, música. Retomó su amistad con Sammy Hagar y juntos formaron Chicken Foot, una super banda que también incluía al guitarrista Joe Satriani y al baterista Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers. El grupo tuvo un éxito moderado, pero sobre todo le devolvió a Michael algo que había perdido hacía un tiempo: alegría. Alegría por tocar, por crear, por compartir con músicos que lo respetaban. Más adelante se unió a The Circle, otro proyecto con Hagar, y siguió girando por el mundo. Los fans lo recibían con cariño, celebrando no solo su talento, sino su integridad, porque Michael siempre había sido el tipo que hacía lo correcto, incluso cuando eso significaba perder. A lo largo de los años, los seguidores de Van Halen nunca dejaron de pedir que él volviera. Para muchos, Michael era una parte esencial del sonido de la banda, su forma de tocar, sus coros, su energía en el escenario. Todo eso no se podía reemplazar tan fácilmente. Cuando Eddie Van Halen falleció en 2020, se cerró un capítulo en la historia del rock, y aunque hubo rumores sobre una gira tributo con Anthony volviendo a tocar junto a Alex y otros invitados, el proyecto nunca se concretó. Al día de hoy no hubo reunión final, no hubo reconciliación pública, solo quedan los recuerdos, la música y la verdad de lo que pasó tras bambalinas. Michael Anthony no fue solo el bajista de Van Halen, fue la columna silenciosa, el que sostuvo todo mientras otros brillaban en el centro del escenario. Fue el amigo que no traicionó, y aunque no siempre fue reconocido como se merecía, su historia, la real, la que no sale en las portadas, es la de un músico que eligió la dignidad por encima de la fama.